¿Me recuerda su nombre? Pedro Caicedo. Don Pedro, usted tiene los canastos. ¿De qué material es eso? Este material se llama, le decimos directamente las rampiras. Las rampiras. ¿En dónde cultivan esa? Eso en la provincia de Esmeraldas. En la zona de Río Cayapas, en la parte de las montañas, hay la rampira, la que se llama rampira, pero en otro lado le llaman las toquillas, ¿no? Pero el nombre original de ella es las rampiras. ¿Y quién realiza esos canastos? Estos canastos son realizados de unos indígenas que se llaman los chachi, ¿sí? Y nosotros le decimos, trabajen, que nosotros le compramos. Entonces, por eso este es el trabajo que nosotros le hemos dado a ella, porque ellas no tenían de qué vivir. Y nosotros los negros nos realizamos en la zona de San José del Cayapa, unas 25 personas, y le dijimos, hagan canasta que nosotros le compramos. Entonces, por eso ellas están sobreviviendo. Hay profesores, los maridos, hay licenciados por medio de esta artesanía, ¿no? Que nosotros le compramos a ellos para ellos poder sobrevivir. Eso hacemos nosotros. ¿Qué tiempo se demoran en hacer un canasto de ese tipo? Ya, una canasta de estas, diario se hacen hasta 6 canastitas de estas diarias. 6. De las grandes se hacen 2, 3 diarias. De las grandes, de esas grandes. Ajá. Y así, diferente del material que hagan, hacen 8, hacen 9, depende del tamaño de la canasta que hagan por lo menos. Como ellos hacen de todo tipo de canastas, entonces ellas dependen, así mismo van trabajando. ¿Y en cuánto les compra usted allá? Ya, ¿O cuánto venden? yo ahí le estoy pagando por lo menos un canasto de eso a ella a $4, $5. ¿Y aquí a cómo vende usted? Aquí yo le vendo a 6, $7. Tomando en cuenta el pasaje, el Todo tiempo. eso, así es. ¿Y usted tiene clientes aquí? O sea, cliente así, unito que otro. O sea, por lo menos hay un señor Dan, que yo le entrego a él, y hay veces cuando estoy atorado que no puedo salir, y le entrego hay veces a la misma plata que yo he pagado. Para basta salir de la mercadería, porque yo traigo, entre diferentes, yo traigo 400 piezas, en chica y en grande, así sortidita. ¿Usted pediría a los ecuatorianos, a los zimbabureños que compren estas artesanías porque así sustentan la vida, la economía de las mujeres de Cayapas? Sí, yo le he dicho, pero algunos no quieren aceptar la realidad. Me dicen, no, está muy caro. Le digo, pero es un costo muy grande. Yo, por decirle, doy trabajo a esa persona y yo salgo a revender. Maldía mía, la comida, la alimentación, dormir y todo, no me gano nada. Pero dice, no, mucho. Ahorita me dice una persona, ya me dice, no, es demasiado. Me dice una gringa, allá para Manaví, una de esas cuesta $4. Le digo, mami, ¿qué pasa? Valoren el trabajo, le dije ahorita en el mercado. Dice, ese precio no. Si es a 4, le compro. Le digo, mami, entonces, ustedes no están por apoyar a ninguna persona. Están la artesanía para que apoyen al pobre campesino que podemos seguir hablando. Valorar el trabajo de las mujeres que cuidan a los niños, cuidan la tierra, cuidan la familia también y generan economía, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso pasa. Entonces, justamente, yo andando en esta función, yo ando ya en unos 25 años, que yo vivo de esto y ellos también viven de esto. Pero antes de eso, ellas hacían, esta canasta la hacían solamente para su uso personal de la casa, para poner huevitos, para hacer cositas en la casa. Pero nunca había un mercado. Y nosotros dijimos, ¿sabe qué? Hagan que nosotros vamos a salir aventureando. ¿Cuántas mujeres confeccionan estas canastas? De esta canasta confeccionando hay más de 300 mujeres, porque son bastantes. Y toda la canasta que nosotros hacemos, nosotros le compramos a ella. Claro. Y salimos porque ella, como dicen, si usted no compra, no podemos vivir, no podemos comer. Y hay veces las tienen allí, hasta se le ponen hasta viejitas, y así unas veces se las compra, basta que ellas por lo menos tengan que comer. Son resistentes. Son resistentes, estas aguantas son resistentes. Una canasta de estas le aguanta por lo menos en bodega 3 meses, 4, 5, 6 meses, un año. Y ellas no se ponen mogoseadas, nada. Así es. Alicachingichu ñukanchipa rikuchita. Katiwaichi. Me gusta Nescapi Zapipaichi. Campanita pipas. Chasnas yata kilkaspa sakipaichi.